Mamá, deja de avergonzarme. Pide disculpas ahora mismo a mi suegra. Esa frase, salida de la boca de Amaranta, la hija por la que sacrifiqué toda mi juventud, me atravesó el pecho como una cuchillada helada. Escuché claramente el latido de mi corazón detenerse. Ella estaba detrás de su esposo, con las manos temblorosas, intentando parecer fuerte, mientras su suegra se sentaba con las piernas cruzadas, sonriendo con desdén, mirándome con esa expresión de desprecio, como si esperara que yo me arrodillara. Me puse de pie, la miré directo a los ojos, solo dije 5 palabras, luego me di la vuelta y me fui, dejando la casa sumida en un silencio aterrador. Lo que no sabían era que esas 5 palabras marcaron el inicio de la caída de toda su familia. No apartes la vista, porque la verdad está a punto de salir a la luz. Me llamo Altagracia. Tal vez, para muchos, soy solo una viuda pobre, una sombra apagada venida de otro mundo. Pero hubo un tiempo en que estas manos llenas de callos, junto a las de mi esposo Esteban, levantaron los primeros cimientos del consorcio Luján del Serna. Alguna vez fui reina en mi propio reino, pero desde que Esteban partió, decidí quitarme la corona, todo para que mi hija pudiera crecer sin que el peso del dinero la echara a perder. Y ahora me he convertido en un mueble viejo, un adorno pasado de moda, olvidado en la misma fiesta donde mi hija, por la que lo di todo, celebraba su compromiso. ¿Cómo llegamos a esto? Solo unas horas antes, había escogido con cuidado la mejor ropa que tenía, aunque el abrigo ya estuviera gastado en los hombros y la bolsa de imitación empezara a pelarse. Me bajé de un taxi viejo frente al lujoso restaurante francés Le Jardin, en Polanco, donde hasta el aire parecía filtrado por una capa de riqueza. El guardia, con su uniforme impecable, me escaneó de pies a cabeza con una mirada cargada de desprecio, y luego me señaló con la barbilla hacia la puerta trasera, la entrada para personal y repartidores. Pero la dignidad es lo único que aún me pertenece. Levanté la cabeza, apreté con fuerza las asas de mi bolso y caminé directo hacia la entrada principal. La recepcionista, joven y bonita, me miró con lástima, pero no se atrevió a detenerme. La puerta del salón VIP se abrió, y me arrolló otro mundo. El aire estaba saturado del perfume francés más caro, un aroma tan extraño que me dieron ganas de estornudar. El tintinear de copas de cristal y las risas falsas ahogaban la suave música del violín. En el centro de todo, doña Marífela, la futura suegra de mi hija, destacaba como un pavo real con su vestido de terciopelo rojo chillón. Estaba alardeando de algo frente a su grupo de amigas ricachonas, mujeres de sonrisas moldeadas por bisturí y miradas huecas. Al verme, la sonrisa de Marífela se detuvo por un segundo. Sus ojos, afilados como cuchillas, recorrieron mis zapatos gastados, se detuvieron en mi abrigo viejo y terminaron en mi moño sencillo. Se giró, se tapó la boca y le susurró algo a su amiga Noralba. El grupo soltó unas risitas ahogadas. Aunque suaves, en este lugar, sus risas sonaban como vidrios rotos. Busqué mi asiento, y lo encontré. Una pequeña tarjeta, con el nombre Señora Altagracia, estaba colocada en el rincón más apartado de la mesa, justo al lado de la entrada de los meseros, completamente separada del lugar central donde estaban Amaranta y su futuro esposo, Roberto. Mi yerno estaba ocupado sirviendo vino a su madre. Al verme, apenas asintió con la cabeza y evitó mi mirada, como si mirarme fuera algo vergonzoso. Dejé mi regalo en la mesa, donde había montones de cajas envueltas con papeles elegantes y moños brillantes. El mío era un juego de manteles que bordé a mano durante 3 meses, cada puntada con un deseo de felicidad para mi hija. Pero desde lejos, Marífela lo miró de reojo y señaló. Una empleada vino con desgano, tomó mi regalo y lo metió debajo de la mesa. No vaya a arruinar la estética, le escuché decir a su amiga. El mesero trajo el menú, todo en francés. Entrecerré los ojos, tratando de reconocer alguna palabra, pero fue inútil. Entonces, la voz estridente de Marífela retumbó desde el otro extremo de la mesa, asegurándose de que todos la escucharan. «Ay, Altagracia, déjame pedir por ti. Estos platos, seguro ni sabes cómo se pronuncian, ¿verdad? Son caracoles, pero no te los comas con todo y concha». Toda la mesa estalló en carcajadas. Liriana se tapó la boca con una delicada servilleta de seda, mientras Noralba levantó su celular sin pudor, apuntando directamente hacia mí para capturar ese momento de incomodidad. El corazón me golpeaba en el pecho. Miré a Amaranta, mi hija,
Llevaba los aretes de perla que compré con meses de trabajo de costura para regalárselos el día de su graduación universitaria. Pero no me miró. Tenía la cabeza baja sobre el plato, y sus manos apretaban tan fuerte la servilleta blanca que los nudillos se le pusieron pálidos. ¿Cómo podía esa niña que arrullé alguna vez clavarme un puñal tan frío? Sirvieron el vino. Marífela se levantó. Alzó su copa de cristal. Comenzó un discurso vacío sobre el linaje distinguido de los Bracamontes y la importancia de las familias de igual rango para mantener la pureza del apellido. De repente, giró la conversación hacia mí, y su tono pasó del orgullo a una falsa compasión. «Qué lástima», dijo, mirándome directamente. «Nuestra consuegra hoy parece estar en aprietos. Pero no importa. Los Bracamontes somos lo suficientemente ricos y generosos como para aceptar incluso la pobreza». El silencio se hizo absoluto. Podía oír mi propia respiración. ¿O será que le da vergüenza ser pobre y por eso se queda callada como estatua? El calor me subió al rostro. Esa humillación desnuda fue como una bofetada. Me obligué a mantener la espalda recta, las manos callosas aferradas al borde del vestido. Miré a Amaranta, una vez más, esperando una palabra de defensa, un gesto, una mínima señal de que seguía, y levantó la cara. Estaba roja de vergüenza, pero sus ojos no miraban a quien había humillado a su madre, me miraban a mí, con reproche y rencor. Y entonces, dijo la frase que mató mi alma. «Mamá, no me hagas pasar más vergüenza, pídele disculpas a mi suegra ahora mismo». Un silencio mortal. Me quedé congelada. La hija que crié con sangre, sudor y lágrimas, ahora me exigía arrodillarme ante quien pisoteó mi dignidad. Me levanté lentamente. El sonido de la silla de madera arrastrándose por el piso de mármol sonó seco, agudo, como si mis huesos se quebraran por dentro. Ya no miré a mi hija. Mis ojos se fijaron en una sola persona. Miré directo a los ojos soberbios y satisfechos de Marífela. Ella esbozó una sonrisa torcida, la sonrisa de alguien que cree haber ganado, esperando mi rendición. Respiré hondo. El aire frío de aquel salón lujoso llenó mis pulmones vacíos. Apreté la mano temblorosa dentro del bolsillo de mi abrigo y hablé. Solo 5 palabras, lo suficientemente fuerte para que me oyeran, pero con una claridad y firmeza que helaban la sangre. Usted recordará este día. No esperé ninguna reacción. Me di la vuelta y me fui. Sin dudarlo. A mis espaldas, escuché la risa burlona de Marífela intentando tapar la incomodidad de los demás. Típico de gente sin educación, por lo menos ya no estorba. Ellos no sabían. No podían saberlo. Esas 5 palabras no eran una amenaza débil, eran una promesa. Y esta viuda pobre llamada Altagracia siempre cumple sus promesas. ¿Tú crees que la dignidad puede ser pisoteada, pero nunca enterrada? No te vayas. Lo que viene después cambiará para siempre la forma en que miras a la familia. Cuéntame tus historias. Estoy lista para escucharlas con todo mi corazón. El viento helado de la noche en Querétaro me golpeó la cara cuando empujé la pesada puerta del restaurante y salí. Pero ese frío que calaba hasta los huesos no era nada comparado con el hielo que se estaba formando en mi corazón. Las calles brillaban con luces, parejas adineradas pasaban riendo. Pero mi mundo se había vuelto gris, con el grito mudo de un alma herida resonando dentro de mí. Me había vuelto invisible. Caminaba arrastrando los pies sobre la acera de piedra. Cada paso era una punzada de dolor en mis zapatos de tacón viejos. El forro interior se había despegado hace tiempo, y los tacones gastados me cortaban la piel hasta sangrar. Eran mis zapatos más bonitos, los que guardaba solo para los momentos más importantes de mi hija. Mi hija. Pensé que hoy sería uno de esos días. Me equivoqué. Cuando por fin llegué a mi coche viejo, ya no me quedaban fuerzas. Abrí la puerta. Me dejé caer en el asiento del conductor y apoyé la frente sobre el volante. Mi respiración era entrecortada y pesada, empañando el vidrio frío con una capa de vapor. No lloré. Las lágrimas se me habían secado desde el momento en que vi el rechazo en los ojos de mi hija. Ahora, en mi pecho, solo quedaba un nudo espeso de dolor y rabia. Manejé de regreso a mi casita en las afueras, por calles oscuras llenas de baches. Cada vez que el coche saltaba, mis huesos viejos dolían, como un recordatorio cruel del peso del tiempo y del sacrificio. Al llegar a la esquina, vi a la vecina, doña Chona,
barriendo el patio frente a su casa. Al notar las luces de mi coche, gritó con su voz fuerte: ¿Ya regresó, doña Altagracia? ¿Pues qué? ¿Que no iba a estar de fiesta toda la noche? Solo pude asentir con la cabeza. Ya no tenía energía ni para saludar. Abrí la reja de metal oxidado, y el chirrido sonó como un lamento que salía directo de mi alma. La casa estaba oscura y fría cuando entré. Encendí el interruptor. La luz amarillenta del único foco iluminó las paredes descoloridas y los muebles de madera sencillos. Me quité los aretes de perla falsa, la única joya que me atrevía a usar para verme más elegante ante ellos, y los lancé sobre la mesa. Golpearon la madera con un clac seco, patético. Entré a la cocina y me serví un vaso de agua del viejo garrafón de plástico. Me temblaban tanto las manos que el agua se derramó, empapando la manga de mi blusa. Tenía la garganta hecha un nudo. Con el vaso en mano, caminé hacia el altar de mi esposo, don Esteban. La foto en blanco y negro de él seguía allí, con su sonrisa serena y esa mirada que parecía atravesarme el alma. Puse la mano sobre el marco frío, sintiendo la distancia entre nuestros dos mundos. Esteban, susurré, con la voz rota. ¿En qué me equivoqué? Lo dejé todo. Viví como una viuda pobre, solo para que nuestra hija nunca tuviera que agachar la cabeza ante nadie. Y hoy fue ella quien me obligó a arrodillarme. Dime tú, ¿en qué fallé? Mi pregunta quedó colgando en el aire. Y lo único que respondió fue el tic-tac del reloj de péndulo en la pared, con su ritmo constante e indiferente. Me senté en el viejo sillón de Esteban, donde el cojín ya estaba hundido por los años y aún se percibía el olor tenue de su tabaco. Cerré los ojos. Los recuerdos me inundaron de golpe. Recordé los días después de la muerte de Esteban, cuando tuve que vender casi todas mis cosas para poder vivir. Recordé las noches en vela con los libros de cuentas, los días caminando por calles empedradas, buscando proveedores. Recordé cómo regateaba cada peso en el mercado Soriana para poder comprarle una buena leche a Amaranta, mientras yo cenaba solo tortillas secas con un poco de frijoles. Estas manos, que Esteban tanto cuidaba, se endurecieron por el trabajo. Pero nunca me quejé, porque cada callo era prueba del amor infinito que sentía por nuestra hija. Y el tiempo y las personas, ¿por qué pueden ser tan crueles? Creen que mi silencio es cobardía, que esta blusa desgastada es lo único que tengo. No saben que debajo de la piel de esta viuda maltratada late el corazón de una leona. Un escalofrío me recorrió la espalda. Me levanté de golpe. Ya había sido suficiente debilidad. Entré al cuarto, cerré las cortinas de golpe, bloqueando toda luz del exterior. Me acerqué al viejo ropero de encino, empujé a un lado la ropa antigua, dejando ver una sección del muro con un tono ligeramente distinto. Con la uña, rasqué una pequeña rendija casi invisible. Una tabla de madera, camuflada con destreza, se soltó, revelando una pequeña caja fuerte empotrada en la pared. Pasé los dedos sobre el disco de combinación, el corazón latiéndome con fuerza. Giré los números de siempre. Era la fecha de nacimiento de Amaranta, el número que siempre consideré sagrado y afortunado. La caja se abrió con un suave clic. No había oro, ni joyas, ni un solo billete. Solo había varios archivos gruesos, marcados con sellos rojos del grupo Luján del Serna. Ya no me temblaban las manos. Con calma, tomé el primer archivo. Era el certificado de propiedad del 30% de las acciones del grupo. Justo debajo, el contrato de compra del penthouse donde vivían Amaranta y Roberto, el mismo que yo había comprado en secreto a su nombre, a través de un fondo de apoyo anónimo. Pasé cada hoja lentamente. El sonido del papel al moverse sonaba seco, cortante, en medio del silencio de la noche. Por casualidad, miré el espejo grande en la puerta del armario. Lo que vi reflejado fue a una viuda envejecida, con el rostro marcado por los años y el dolor. Pero los ojos de esa mujer ya no estaban húmedos por la tristeza. Ahora brillaban con una llama fría, con una determinación de hierro, dignidad. Esa fue la única cosa que traté de conservar para mí. Podían quitarme el asiento en la mesa, podían burlarse de mi ropa, pero jamás podrían quitarme el hecho de que fui yo quien escribió las reglas del juego. Y ahora, con esa misma dignidad, les enseñaré la lección más cara de sus vidas. Tomé mi viejo celular. Deslicé el dedo sobre el nombre Mija Amaranta en la agenda, pero me detuve. No la llamé. En lugar de eso, marqué otro número, el de Romualdo.
el abogado más fiel que tuvo Esteban en vida. El teléfono sonó apenas 2 veces antes de que alguien contestara, aunque ya era medianoche. Romualdo, dije, y me sorprendió el tono de mi propia voz. Sonaba tranquila, extrañamente serena. Prepara los papeles. Quiero recuperarlo todo. Después de la llamada con Romualdo, el silencio en la casa parecía aún más espeso y pesado. No me senté. Mis piernas cansadas me llevaron a dar una vuelta por la pequeña sala, donde cada centímetro de pared, cada objeto, estaba empapado de sudor y recuerdos. Mi mirada se detuvo en una esquina, donde la vieja máquina de coser Singer, negra y desgastada, yacía inmóvil como un testigo mudo del tiempo. Amaranta se había quejado muchas veces, queriendo tirarla porque decía que afeara toda la casa moderna de ella. Pero yo nunca lo permití. Para mí, no era un objeto, era un monumento. Me acerqué, y mis dedos endurecidos rozaron la rueda de metal ya fría. La pintura negra brillante de antaño ahora estaba pelada en muchas partes, dejando al descubierto el acero gris y desnudo por dentro. Un escalofrío me recorrió la espalda de golpe, no por el frío de la noche en Querétaro, sino por el peso de los recuerdos que de pronto regresaron, apretando mi pecho. Todo a mi alrededor se volvió borroso. El sonido del viento colándose por la rendija de la ventana de madera podrida se mezcló de pronto con el rugido de la tormenta de hace 30 años, aquella noche en que Esteban y yo apostamos todo lo que teníamos, incluso el futuro. En una sola jugada, lo vi a él, a mi Esteban, tan claro como si fuera ayer. Sus ojos estaban hundidos por tantas noches sin dormir, la barba crecida y desordenada porque no había tiempo para afeitarse, pero en su mirada aún brillaba una chispa de fuerza y esperanza. Tenía en la mano el papel del préstamo bancario, el documento que firmamos después de rezar frente a la Virgen de Guadalupe para poder comprar el primer terreno para el proyecto Luján. «Lo vamos a lograr, Altagracia», dijo, con la voz ronca por el cansancio pero llena de determinación. «Vamos a construirle a nuestra hija un futuro donde nunca tenga que pasar por lo que nosotros hemos pasado». En ese entonces, no teníamos dinero para contratar obreros. Bajo el sol ardiente del terreno, estas manos, las mismas que hoy doña Marífela desprecia por ásperas y propias de una sirvienta, fueron las que mezclaron cada cubeta de mezcla y cargaron cada ladrillo pesado junto a mi esposo. El sudor me chorreaba, salado en los labios, y mi piel se volvió más oscura por el sol y el viento. Pero no me cansaba, porque cada gota de sudor era un ladrillo más en el futuro de Amaranta. Y cuando caía la noche, Esteban se desplomaba sobre su escritorio entre planos, y yo comenzaba mi propia batalla frente a esta máquina de coser. El sonido del motor, clac, 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 monótono y constante, resonaba durante toda la noche, convirtiéndose en la banda sonora de mis sacrificios. Aceptaba trabajos de costura por unas cuantas monedas, cosía camisas, hasta que las yemas de mis dedos se hinchaban y sangraban por las agujas. Recuerdo una vez que una gota de sangre cayó sobre una camisa blanca impecable, y tuve que pasar otra noche entera lavándola a mano, con mis manos ardiendo por el jabón. Todo solo para juntar unos pesos y comprar leche importada para Amaranta, mientras que la cena de Esteban y mía eran unas tortillas frías con un poco de caldo aguado. En medio de esos recuerdos borrosos, el sonido de la máquina de coser se mezclaba con el llanto de Amaranta cuando tenía 3 años. Ardía en fiebre, su cuerpecito estaba caliente como un carbón encendido. La abracé fuerte. Sentí como si me apretaran el corazón. Se acurrucó en mi pecho, con esos ojos grandes y llenos de lágrimas, y susurró: «Mami, ¿te duele otra vez la espalda? Cuando sea grande, te prometo que te voy a comprar un castillo enorme para que vivas. Ya no vas a llorar más por el dolor, ¿sí?» Ay, esa promesa inocente de una niña fue el analgésico más dulce, el único motivo que me mantenía de pie cuando la columna me torturaba cada vez que cambiaba el clima. No me arrepiento de haberle dado alas. Solo me duele que haya usado esas mismas alas para volar lejos del amor de su madre. Y entonces, el recuerdo saltó al día más oscuro de mi vida. El día en que Esteban se desplomó sobre el escritorio por un derrame cerebral. Trabajó hasta que ya no pudo más. Antes de dar su último suspiro, me tomó la mano con fuerza. Sus ojos ya nublados intentaron enfocarme con urgencia. «Altagracia», jadeó. «He construido este imperio para nuestra hija. Pero prométeme algo. No dejes que sepa que es rica tan pronto».
La abundancia sin ética ni compasión crea monstruos. Yo sollozaba y asentí. Lo prometí. Y he cumplido esa promesa durante 15 años. Elegí vivir como una viuda pobre. Puse toda la fortuna en un fideicomiso, con la esperanza de que nuestra hija creciera con mérito y dignidad, no por depender del dinero. Pero me equivoqué. Me equivoqué por completo. Protegí sus manos para que no se ensuciaran con tierra, y ahora esas mismas manos limpias y suaves son las que me han empujado sin piedad al lodo de la humillación. Miro mis manos de ahora, llenas de callos, con venas marcadas. No son signo de miseria. No. Son medallas de una madre que luchó. La dignidad del trabajo honesto no es algo que la plata de los Bracamontes pueda comprar jamás. Esteban. Un suspiro se escapó de mi pecho. He cumplido mi promesa. Pero nuestra hija no ha podido cumplir consigo misma. Perdóname. Pero creo que ha llegado el momento de romper mi promesa para darle la última lección. La lección sobre sus raíces. Extendí la mano y cerré de golpe la tapa de madera de la máquina de coser. Un clac seco, firme, rompió el silencio de la noche, poniendo fin al hilo de mis recuerdos. Me llevé la mano al rostro, limpié una lágrima que no alcanzó a caer. Ya basta. La Altagracia Madre Débil murió en la fiesta de anoche. Ahora solo queda la presidenta Altagracia Luján, fría, clara y decidida. 2 días después. 2 días sumidos en el silencio espeso de una casita donde cada tic-tac del reloj era como un martillazo en mi pecho. Luego sonó el teléfono. Era Amaranta. Su voz, al otro lado de la línea, tenía una alegría fingida que daba escalofríos. Mamá, ¿podrías venir un momento a mi departamento? Mamá Marífela está aquí y quiere preguntarte unas ideas de decoración. ¿Pedir mi opinión? Una broma cruel. Pero fui, porque una esperanza tonta, la última chispita, seguía encendida en algún rincón del corazón de una madre, que tal vez ella se había arrepentido, que me había llamado para arreglar las cosas. Me equivoqué. La puerta del penthouse se abrió, y yo entré a un escenario de teatro. Un escenario lujoso, frío, sin el calor de un verdadero hogar. El piso de mármol brillante reflejaba la luz del candelabro de cristal, y me hizo sentir que mi vestido de algodón sencillo era solo una mancha sucia sobre la alfombra de terciopelo de ellos. Doña Marífela estaba en medio de la sala, con las manos en la cintura, señalando a los trabajadores que andaban agachados. Ella estaba dirigiendo una demolición. «Tiren, tiren esta pared. Quiero un espacio abierto, una barra de estilo europeo real. Esta casa es demasiado ordinaria». A su lado, Roberto, mi futuro yerno, asentía como un títere, con un catálogo grueso en la mano. «Sí, mamá, tienes toda la razón. Esta pared hace que la casa se sienta apretada, no está a la altura de tu nivel». Una rabia silenciosa empezó a hervir en mí, no por su arrogancia, sino por su ignorancia. Yo había aprobado los planos de toda esta torre hace 5 años. Conozco cada detalle de su estructura. Hablé, con voz tranquila pero firme. La estructura de este edificio no permite tirar muros de carga. El silencio cayó de golpe. El sonido de los taladros se detuvo. Marífela se giró bruscamente. Sus ojos maquillados se entrecerraron al verme, como si acabara de encontrar una cucaracha en su piso reluciente. «Ay, ¿ya llegó usted?», soltó, con un tono alargado y burlón. Pensé que era la nueva empleada doméstica. ¿Y qué fue lo que dijo? ¿Muro de carga? Soltó una carcajada aguda. Su conocimiento de construcción debe ser tan viejo y raído como la ropa que trae puesta, ¿no, viejita? Sentada en el sofá blanco de cuero, Noralba, la amiga íntima de Marífela, también se rió, cubriéndose la boca. «Marífela, qué dura eres. Seguro es porque está acostumbrada a vivir en casas de adobe, por eso no entiende lo que es un diseño moderno de espacio abierto». Me quedé petrificada. El aire se volvió tan denso que era difícil respirar. Miré a Amaranta, mi hija. Estaba metida en la cocina, fingiendo estar ocupada limpiando una copa que ya estaba reluciente. No se atrevía a mirarme a los ojos. Marífela me hizo una seña con la mano. Un gesto de señora llamando a su empleada. «Señora consuegra, venga acá». Me acerqué. Ella no me ofreció asiento. Señaló un montón de escombros, polvo y cajas de cartón tiradas por el suelo. «Ya que está aquí, y además tiene experiencia con trabajo pesado, ¿por qué no nos ayuda a sacar todo esto al elevador de carga? Mi hijo y su hija son personas educadas, con manos delicadas,
No pueden andar cargando estas cosas. Sentí como si una mano de hierro apretara mi corazón. Me estaba dando órdenes a mí, la verdadera dueña de este departamento, como si fuera una trabajadora de limpieza. Y todo esto delante de mi propia hija. La miré fijamente a Amaranta, pidiéndole con la mirada que hiciera algo, cualquier cosa. Ella apretó los labios. Se puso pálida. Evitó mi mirada y murmuró una frase que me atravesó el alma. «Mamá, ayúdale tantito a mamá Marifela. Los trabajadores están muy ocupados». Todo mi mundo se derrumbó. No por el trabajo físico. He cargado cosas 100 veces más pesadas. El dolor venía de la cobardía, de la traición de la hija que yo misma traje al mundo. No dije ni una palabra. El silencio fue mi única arma. Me agaché y levanté una caja de cartón. Era más pesada de lo que esperaba. No eran escombros, eran cosas de Amaranta que yo misma había empacado con cuidado para su mudanza. Libros de su época universitaria, álbumes familiares viejos, la muñeca de trapo que le cosí cuando era niña. Marifela lo notó. Torció la boca con una sonrisa burlona y se acercó. Con su tacón puntiagudo, le dio una patada fuerte a la caja en mis manos. Toda esta basura sentimental se puede ir directo a la basura. Esta casa necesita cosas de clase, no baratijas que recuerden un pasado pobre y vergonzoso. La patada hizo que la caja se me cayera. Todo se desparramó por el suelo. Y luego, ¡crash! El sonido del vidrio roto cortó el silencio. Era la única foto que teníamos toda la familia junta cuando Esteban aún vivía. Una foto que valía más que la vida para mí. Ahora yacía boca abajo sobre el mármol, el vidrio hecho trizas. Solté los brazos, todos en la habitación se quedaron en silencio. Me agaché lentamente, temblando, para recoger la foto. Un pedazo de vidrio me cortó la palma de la mano. Un hilo de sangre roja empezó a gotear sobre el piso blanco. Marifela frunció la cara, el asco escrito claramente en su expresión. ¿Vio? Todo lo que toca lo arruina. Pobre y torpe. Limpie esa sangre, por favor. No manche el piso caro de mi hijo. Ella se volteó hacia Amaranta, con un tono de superioridad. Amaranta, ya te lo dije. Si quieres hacer algo bien, tienes que contratar a alguien con experiencia. Tu madre biológica solo sirve para estar en la cocina. No sé para qué la traes a la sala y arruinas la vista. El dolor físico en la mano me ayudó a estar más lúcida que nunca. Apreté la foto con fuerza, sin importar que la sangre siguiera fluyendo y empapara la cara sonriente de Esteban. Miré a Roberto, ese hombre cobarde pegado al catálogo como si nada estuviera pasando, y miré a Amaranta, mi hija, con la cabeza baja, callada, cómplice de cada insulto, de cada acto cruel. Hoy no solo rompieron un vidrio, rompieron lo último que quedaba del vínculo entre madre e hija. Me puse de pie. No me limpié la sangre. Tampoco recogí el desastre en el suelo. Está bien, me dije por dentro, con una voz helada y cortante. Quieren que sea invisible. Entonces van a ver lo que es desaparecer de verdad. Pero recuerden, cuando yo me vaya, esta casa también se les va a venir abajo. Me di la vuelta y caminé directo a la puerta. Cada paso era firme, sin un segundo de duda. Dejé atrás el caos, el silencio espeso y los pedazos rotos de una familia. Antes de que la puerta se cerrara de golpe, alcancé a escuchar a Noralba susurrarle a Marifela. ¿Qué le pasa a esa señora? Seguro ya está senil, por una tontería se pone así. La puerta se cerró y me cortó por completo de ese mundo falso. La claridad no llegó como un rayo de sol, llegó como un rayo helado. Yo creía que mi corazón ya no podía romperse más. Pensaba que, después de lo que pasó en el departamento penthouse, ya había probado la traición en su forma más cruda. Una vez más, me equivoqué. Siempre hay un abismo más profundo. La ceremonia del pedimento se llevó a cabo en la lujosa mansión de los Bracamontes, en Lomas de Chapultepec. Fui. No porque quisiera, sino por el honor de Amaranta. Fui como la madre de la novia, pero mi presencia parecía ser una ofensa para ellos. En lugar de sentarme junto a los consuegros en el elegante sofá de cuero italiano, me pusieron en una silla de plástico, sola, en una esquina del salón, completamente apartada como una extraña, una invitada no deseada. Me senté derecha, tratando de conservar un poco de dignidad. Escuchaba sus risas, sus pláticas sobre viajes por Europa, sobre las últimas marcas de lujo. Yo era como un fantasma, presente pero invisible,
una nota desafinada en la sinfonía de su riqueza fingida. El ambiente era alegre. Marifela estaba contando algún chiste sin gracia cuando, de repente, se levantó de golpe. Su mano llena de anillos de diamantes se posó en su cuello blanco como el marfil, con una expresión de terror absoluto. «Dios mío», gritó, dejando caer deliberadamente su copa de vino tinto sobre la alfombra persa blanca como la nieve. «El collar de zafiros, el collar de familia que era de mi bisabuela, desapareció. Una obra barata. Pero todos lo creyeron. Todas las miradas se centraron en ella. El silencio fue total, y entonces, como si ya lo hubieran ensayado, Noralba apuntó directamente hacia mí con el dedo. Su voz chillona y aguda rompió el silencio. Hace un rato vi a la señora Altagracia pasar por el vestidor de Marífela. Estaba mirando para todos lados, muy sospechosa. Me quedé helada. Sentí que la sangre dejó de correrme por las venas. La trampa estaba puesta, y yo, una presa ingenua, había entrado sola. No alcancé a decir una palabra, ni una sola excusa, cuando Roberto, el hombre que estaba a punto de casarse con mi hija, se lanzó sobre mí. No me hizo una sola pregunta. No me miró a los ojos. Solo arrancó el viejo bolso de imitación cuero que tenía en las piernas. El sonido de la cremallera siendo jalada con violencia retumbó en el salón, desgarrando el silencio. Volcó mi bolso boca abajo sobre la mesa de cristal, frente a todos. Cayeron unas monedas arrugadas, un blister de pastillas para el dolor de articulaciones, un pañuelo que estaba bordando, y, brillando bajo la lámpara del techo, reposando entre aquel montón de cosas pobres, estaba el collar de zafiros resplandeciente. Toda la sala soltó un grito de sorpresa, seguido por murmullos asqueados. Miradas de desprecio, acusadoras, se clavaron en mí como cientos de cuchillos afilados. Vi a Marifela torcer los labios en una sonrisa triunfante. Esa clase de sonrisa que solo dura un segundo, antes de convertirse en el gesto dramático de una víctima dolida, llevándose las manos al pecho, como si fuera a desmayarse. Me quedé mirando fijamente el collar. Lo conocía. Había visto a Marifela presumirlo, y también sabía que nunca le quitaba el ojo de encima. Esto era una trampa perfecta. En medio de la desesperación, busqué a Amaranta con la mirada. Mi hija, mi última esperanza. Esperaba que gritara, que dijera que su madre jamás haría algo así, que su madre prefería morir de hambre antes que robar, que su madre le enseñó sobre el honor de la familia, sobre la promesa ante Dios de vivir con rectitud. Pero Amaranta no me miró. Se aferró al brazo de Roberto. Con el rostro blanco como una hoja de papel, tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no por compasión hacia mí. Esas lágrimas eran por su propia vergüenza. Y entonces habló. Su voz temblaba, no por miedo, sino por repulsión. Me miró como si yo fuera una enemiga. Mamá, ¿cómo pudiste hacer algo así? He hecho todo lo posible para que te respetaran. ¿Y tú destruyes mi vida con estos robos de pobre? Un estallido sonó dentro de mi cabeza. No fue una frase, fue un martillazo directo al pecho, aplastando la última esperanza frágil que quedaba en mí. El dolor de una acusación ajena no se comparaba con el de ser rechazada por tu propia hija. Esa frase fue lo que mató mi alma. Marífela, sabiendo que había ganado, habló con ese tono fingido de grandeza. Es verdad que la miseria crea ladrones, pero está bien. No llamaré a la policía por respeto a mi futura nuera, pero usted, salga de mi casa ahora mismo. No ensucie ni un segundo más este ambiente de elegancia. Roberto, ese cobarde, tomó mi bolso vacío y, sin dudarlo, lo arrojó hacia la puerta principal. El bolso cayó con un golpe seco sobre los escalones polvorientos. Me puse de pie, lentamente. Y lo curioso es que ya no sentía temblor. Todo el dolor, la humillación, la rabia, se desvanecieron de golpe. Solo quedaba un vacío dentro de mí, un silencio que daba miedo. Mi corazón se había endurecido como piedra. Miré el rostro satisfecho de Marífela. Miré la cobardía de Roberto. Y por último, miré la espalda de Amaranta alejándose. En ese instante, no la vi como a mi hija. La vi como a una desconocida con la sangre de mi esposo. No lloré. Las lágrimas son para los humanos. Y en ese momento, la parte de madre que había en mí ya estaba muerta. Me arreglé el cuello de la blusa con calma. Respiré hondo. El tiempo parecía haberse detenido. Hablé, corto, frío. Está bien.
Me iré. Pero recuerden esto. Cuando vuelva, el precio no será tan barato como ese collar. Me di la vuelta y salí por la puerta. El sonido de mis tacones resonaba en el mármol helado. Paso a paso. Firme. Sin mirar atrás. A mis espaldas, la puerta de la mansión se cerró de golpe. Un sonido seco, cruel, que rompió para siempre el último lazo de sangre. La madre que ellos conocían murió esta noche, y la que va a levantarse de entre las cenizas no sabrá lo que es la piedad. 4 de la mañana. Afuera. La oscuridad aún era espesa como tinta, pero en mi mente ya había amanecido un día frío. No dormí. Dormir es para las almas en paz, y la mía ya estaba hecha pedazos. Anoche, la madre sumisa y tranquila murió en esa mansión lujosa. Esta mañana, la mujer que exige justicia despertó. Me paré frente al viejo espejo del dormitorio, con una toalla húmeda, limpié lentamente el maquillaje barato y desvanecido que había intentado ponerme para ocultar el cansancio. Mi piel real salió a la luz, con arrugas que no eran de edad, sino de noches enteras de desvelo y días interminables de sacrificio. Estaban marcadas en mi frente, firmes como grabados en piedra, pero los ojos que me devolvían la mirada desde el espejo ya no eran los de la pobre viuda Altagracia, ya no brillaban de lágrimas. Eran fríos, como el acero forjado en fuego. Era la mirada de la dama de hierro. Altagracia Luján, la vieja leona que había dormido demasiado, ahora despertada por hienas estúpidas. No perdí ni un segundo más en la autocompasión. Caminé hacia la caja fuerte, pero esta vez no la abrí para recordar el pasado. La abrí para armarme para el futuro. Saqué 2 cosas. Primero, el sello personal de bronce negro con el escudo de los Luján, el objeto que Esteban nunca soltaba, símbolo del poder absoluto en el consorcio. Segundo, una carpeta de cuero rojo oscuro con documentos confidenciales. Extendí el complejo mapa financiero del grupo Luján del Serna sobre la mesa de madera y sentí una corriente familiar recorriéndome. Este era mi campo de batalla. Mis dedos, antes curtidos por la costura, se movían ahora entre líneas y números, conectando puntos con precisión y frialdad. Vi claramente la red financiera enredada que sostenía el brillo falso de los Bracamontes. Una red débil, podrida y, lo más importante, en la palma de mi mano. Saqué una pluma antigua de Esteban, de esas con punta de oro, tinta negra, decidida. Tracé una línea sobre el nombre de la filial que garantizaba todas las deudas de los Bracamontes. Una sola línea, afilada como una espada, cortando su arteria principal. Luego, pasé al contrato de donación del penthouse de Amaranta. En la última página, había una cláusula pequeña, impresa en el tamaño que le pedía al abogado que usara tan pequeña que los ambiciosos jamás notarían. El donante podrá revocar el bien sin condiciones si el receptor incurre en conductas gravemente inmorales que atenten contra el honor y la dignidad del donante. Pensé llevarme esa cláusula a la tumba, como una última protección invisible, pero ellos no me dieron la oportunidad de ser una madre decente. Tomé la pluma. Firmé. Altagracia Luján. Mi firma ya no temblaba por la edad o el dolor. Fluyó fuerte, firme, con autoridad. Justo en ese momento, mi teléfono vibró. En la pantalla apareció el nombre, Licenciado Romualdo. Ya sabía que llamaría. Contesté con voz baja y decidida. Romualdo. Del otro lado, la voz del abogado viejo sonaba emocionada, aunque profesional. Señora, recibí el correo. Todo está listo. Bien, dije. Activa el protocolo Fénix ahora mismo. Congela todos los préstamos de los Bracamontes. Ni un peso más se mueve. Es hora de limpiar la basura de mi propia casa. Escuché a Romualdo tomar aire profundamente. ¿Y el auto, señora? Prepárenme el coche, ordené. El Rolls-Royce Phantom negro de Esteban. Es hora de que la señora Luján regrese. Señora. La voz de Romualdo se quebró por la emoción. He esperado esa orden suya durante 15 años. Apagué el celular. El silencio volvió a llenar el aire. Me giré para mirar la foto familiar, hecha trizas que traje del departamento de Amaranta. Con cuidado saqué la foto del marco roto, sacudí los pedazos de vidrio. Luego abrí el cajón y saqué un marco nuevo de plata pura, brillante, que había guardado por años, y coloqué la foto dentro. Esteban, Altagracia y la pequeña Amaranta volvían a sonreír, intactos. Afuera, la lluvia empezó a caer con fuerza.
Las gotas golpeaban el techo, y a lo lejos, los truenos retumbaban como tambores de guerra acercándose. Me senté en el sillón, con las manos entrelazadas sobre las piernas, en postura de quien va a dictar sentencia. Dignidad no es algo que otros te den, ni algo que se pide. Es algo que se defiende con poder. ¿Querían aplastarme pensando que era maleza débil? Les voy a mostrar que debajo de esa maleza hay minas de tiempo, esperando una chispa para destruirlo todo. Abrí el cajón más bajo del ropero, donde guardo el pasado. Saqué un traje de mujer negro intenso, hecho a la medida en París hace 20 años, aún envuelto cuidadosamente en una bolsa con antihumedad. Pasé la mano por la solapa. La seda fina seguía suave, fresca. Mañana, ese traje será mi armadura. La oscuridad de la habitación pareció retroceder ante la energía que emanaba de la mujer sentada ahí. El silencio ya no era resignación. Era la calma mortal antes de que estalle la tormenta sobre las cabezas de los ingratos. Su juego ha terminado, y el mío apenas va a comenzar. El Rolls-Royce Phantom negro clásico deslizaba por el paseo de la Reforma, suave como una pantera al acecho. Era la reliquia más valiosa de Esteban, símbolo de una época dorada que yo misma había sellado durante 15 años. Hoy rompí ese sello. El motor B12 no rugía, pero su sonido grave y poderoso era una declaración silenciosa antes de mi aparición oficial. El coche avanzó lentamente hacia la entrada principal del Hotel St. Regis, donde se celebraba la boda del siglo. La multitud de periodistas y los invitados elegantes reunidos afuera no pudieron evitar mirar. Murmuraban, intentando adivinar qué figura poderosa estaba dentro de ese auto antiguo. La puerta del coche se abrió. Yo bajé. Ya no era la anciana, Altagracia con suéter raído. Hoy vestía un traje negro, hecho a medida en París, con cortes precisos que abrazaban mi silueta aún erguida. Mi cabello plateado estaba recogido con elegancia, adornado con un broche de jade en forma del escudo de los Luján. No llevaba muchas joyas, solo unos pendientes de perla regalo de Esteban por nuestro aniversario y el anillo de bodas. Eso bastaba. El botones en la entrada, que al principio pensó en ahuyentar al vehículo desentonado, se detuvo en seco al verme. La fuerza que emanaba de mi silencio lo hizo titubear y enseguida se inclinó profundamente para abrir la gran puerta de cristal. Entré al salón de la fiesta, un lugar tan lujoso que mareaba. Miles de rosas blancas importadas de Ecuador, candelabros de cristal, Swarovski, brillaban como estrellas. Música de orquesta flotaba en el aire, mezclada con el tintinear de copas de champán. Pero para mí, todo ese despliegue era solo una capa de brillo cubriendo un vacío lleno de secretos sucios. Me quedé allí, mirando a la multitud que reía y conversaba, como si fueran marionetas en una obra que estaba por terminar. En el escenario, Marífela brillaba con su vestido de gala con lentejuelas. Sostenía un micrófono y hablaba con entusiasmo ante los damas y caballeros sobre el corazón generoso y la nobleza de la familia Bracamontes, al haber rescatado y aceptado a una nuera de origen humilde. Amaranta, con su vestido de novia blanco impecable, sonreía tímidamente a su lado, mientras Roberto inflaba el pecho, orgulloso. Mi llegada a la entrada causó un leve alboroto. La música pareció desentonar. Los invitados, incluidos algunos que antes se habían burlado y humillado, se apartaron solos, formando un pasillo directo al escenario. Murmuraban. ¿Quién es? Se me hace conocida. ¿Es la señora Altagracia? No puede ser. Marífela entrecerró los ojos, intentando enfocarme bien. Cuando me reconoció, una sonrisa venenosa apareció en su rostro. Acercó el micrófono a su boca y su voz resonó por todo el salón, asegurándose de que todos escucharan. Oh, miren quién llegó. Nuestra estimada consuegra al fin se dignó a venir. Bastante tarde, ¿no? Espero que hoy no haya traído su bolso grande para confundir otra de mis cosas. Unas carcajadas estallaron desde su grupo de amigas. Noralba, la que me tendió la trampa, levantó su celular, activó el modo en vivo, y sin pudor acercó la cámara a mi rostro. Miren esto. La ladrona tiene el descaro de aparecer en una fiesta elegante. ¡Qué falta de vergüenza! El rostro de Amaranta se puso pálido al verme. Agarró con boivá el borde de su vestido de novia, bajó del escenario a toda prisa y me interceptó. Miró fijamente el traje que llevaba puesto, con una expresión entre desconcierto y miedo, pero el temor a su suegra lo eclipsaba todo. Apretando los dientes, me dijo con rabia: «¿Qué está haciendo, mamá? ¿De dónde sacó ese traje y ese coche?»
¿Vino a hacer el ridículo? ¿No se da cuenta de que está arruinando mi honor? Suba al escenario ahora mismo y pídale perdón a mamá Marífela. Es su última oportunidad para salvar su vida. La miré. No respondí. Solo levanté la mano suavemente y aparté la suya que me apretaba el hombro. Fue un gesto leve, pero firme, como si quitara una mota de polvo molesta. Pasé junto a ella y caminé directo hacia el escenario. Marífela estaba parada allí, 2 escalones por encima de mí, mirándome desde arriba con desprecio y autosuficiencia. ¿Qué? Al fin entendió su lugar. Va a arrodillarse a pedirme perdón. Que lo haga bien. Levanté la cabeza. Mis ojos eran fríos como una cuchilla, atravesando la gruesa capa de maquillaje, las joyas caras, y viendo directamente la miseria dentro de su alma. Mi silencio sereno empezó a deformar la sonrisa en su rostro. Y entonces hablé. Mi voz era grave y clara, sin micrófono, pero suficiente para helar la sangre de los que estaban cerca. Señora Marífela, ¿está usted segura de que está parada sobre un pedestal de gloria? Marífela se quedó congelada, confundida por mi actitud inesperada. ¿Qué tonterías está diciendo? Subí un escalón, acortando la distancia entre nosotras. Miré de reojo a Roberto, paralizado, a Amaranta, desconcertada, y luego fijé la mirada en Marífela. ¿Y están seguros ustedes de que todo este brillo, todo lo que poseen, realmente les pertenece? Mi pregunta cayó como una bomba de tiempo, sembrando inquietud en el aire. Marífela, tras un instante de desconcierto, gritó furiosa: ¿Dónde está seguridad? Saquen a esta vieja loca de aquí ya. Está arruinando mi ceremonia. 2 guardias altos, vestidos de negro, se acercaron para sujetarme. Pero antes de que pudieran tocarme, una voz masculina, firme y con autoridad, resonó desde la entrada principal. ¿Quién se atreve a tocar a la presidenta Luján? Ya es hora de quitarse las máscaras. La frase tajante resonó, cortando el ambiente tenso. Todas las miradas se dirigieron hacia la puerta principal. Los 2 guardias se detuvieron en seco, sin atreverse a dar un paso más. La puerta del salón de eventos se abrió de par en par una vez más. El licenciado Romualdo Estrada, abogado principal del consorcio Luján del Serna, entró con una actitud firme y segura. Lo seguían 4 asistentes vestidos de negro, cada uno cargando un portafolio de cuero grueso que imponía respeto, pero la persona que realmente dejó a todo el salón sin aliento fue la mujer que iba a su lado. Doña Efigenia Solís, fiscal general de la ciudad de Querétaro. Una mujer poderosa, conocida por su integridad y firmeza. Marífela se quedó boquiabierta. Su rostro maquillado se contrajo por la sorpresa. ¿Doña Efigenia?, balbuceó, forzando una sonrisa de bienvenida. ¿Usted vino a celebrar la boda de mi hijo? ¡Qué honor tan grande! Y el licenciado Estrada, ¿también está aquí el abogado del famoso consorcio Luján? Doña Efigenia ni siquiera la miró. Caminó directamente hacia mí, y ante el asombro total de los invitados, me saludó con una leve inclinación llena de respeto. Buenas tardes, señora Altagracia. Disculpe que llegamos tarde. Algunos trámites legales requerían un poco más de tiempo para completarse. El salón estalló en murmullos sorprendidos. Los susurros crecieron como un panal alterado. El nombre Altagracia salió de los labios de las personas más poderosas de la ciudad con una reverencia imposible de ocultar. Yo miré directo a los ojos de Marífela y vi cómo su expresión de autosuficiencia comenzaba a desvanecerse, reemplazada poco a poco por un leve destello de miedo. Ya era hora de poner fin a esta farsa. Le hice una seña a Romualdo. Él asintió. Uno de sus asistentes conectó rápidamente su laptop al sistema de proyección del hotel. La pantalla LED gigante en el escenario, que minutos antes mostraba las fotos románticas de la boda de Amaranta y Roberto, se apagó de golpe. Luego, volvió a encenderse, pero no con imágenes coloridas y floridas. Era un video en blanco y negro, nítido, grabado desde un rincón oculto del pasillo de la mansión Bracamontes. El día del compromiso. El público contuvo el aliento. En el video, aparezco saliendo del baño. Segundos después, Noralba se acerca sigilosamente, con el collar de zafiro en la mano, mira a su alrededor y rápidamente lo mete en mi bolso, que estaba sobre la silla. Clarito. Cada movimiento. Irrefutable. ¡Ah! Noralba soltó un grito desgarrador, horrorizada. El celular se le cayó al suelo de piedra, haciéndose trizas.
El público giró de inmediato para mirarla, con ojos llenos de asco y desprecio. Pero eso solo fue la introducción. Romualdo sacó fríamente un documento con un sello rojo. «Y esto», dijo con voz firme, «es el resultado del peritaje del Instituto Nacional de Gemología sobre el collar heredado de la familia Bracamontes. Es circonia cúbica sintética, producida en masa, con un valor de mercado aproximado de $50 estadounidenses, y fue comprado en el tianguis de La Lagunilla». Alguien dejó caer su copa de vino. El rostro de Marífela pasó de rojo a blanco pálido, luego a un tono gris verdoso. Se aferró al podio temblando, para no desplomarse. La fachada de lujo falso que había construido se empezó a resquebrajar, dejando ver la miseria y la mentira debajo. Subí al segundo escalón, quedando a la misma altura que ella. Miré directamente a sus ojos, abiertos de par en par por el pánico. Romualdo continuó con el segundo golpe, con una voz que sonaba como una sentencia. Levantó otro fajo de documentos. El penthouse en la Torre del Serna, donde actualmente residen la señorita Amaranta Luján y el señor Roberto Bracamontes, según los documentos legales, es propiedad de la señora Altagracia Luján. Debido a actos de ingratitud e insultos graves contra la dignidad de la propietaria, la señora Luján ha activado oficialmente la cláusula de recuperación incondicional del inmueble. La orden de desalojo entra en vigor de inmediato. Amaranta se desplomó en el suelo. El vestido de novia blanco inmaculado, que costaba decenas de miles de dólares, se esparció a su alrededor como una flor marchita. Me miró con los ojos llenos de lágrimas, balbuceando sin poder articular palabra. Roberto quedó paralizado junto a ella, empapado en sudor, con el rostro reflejando un terror absoluto al darse cuenta de que había cambiado todo por algo que nunca le perteneció. Pero el golpe final fue el más brutal. El golpe de gracia. Romualdo colocó el maletín rojo sobre el podio y abrió la cerradura. Sacó un expediente grueso y, por último, su voz resonó, fría y firme. El grupo inmobiliario Bracamontes, perteneciente a la familia de la señora Marífela, en realidad perdió su liquidez hace 6 meses. Y el acreedor principal, quien esta mañana a las 9 finalizó la compra de toda la cartera de deudas incobrables, tomando así el control total del grupo, es el grupo Luján del Serna, con la señora Altagracia Luján como copresidenta del Consejo de Administración. Un silencio sepulcral envolvió todo el salón. Se podía oír caer una horquilla al suelo. Marífela me miró con los ojos bien abiertos de terror, como si viera aparecer a un demonio salido del infierno. Por fin entendió. Aquella viuda pobre a la que había humillado, insultado y pisoteado su dignidad durante tanto tiempo, era la misma persona que ahora tenía en sus manos el destino de toda su familia. Yo estaba en lo alto del podio, mirando hacia abajo a esas personas que temblaban, colapsando a mis pies. No sonreí, no me regocijé. Mi rostro era tan frío como una estatua de justicia. Me incliné, acercándome al oído de Marífela, pero lo suficientemente alto para que el micrófono del podio lo captara y lo transmitiera a todo el salón. ¿Creías que era una anciana pobre a la que podías pisotear? Te equivocaste. Yo soy quien escribió las reglas del juego que ahora intentas interpretar torpemente. Luego me volví hacia Amaranta, que lloraba desconsoladamente en el suelo. ¿Y tú?, dije con una voz sin emoción. Decidiste traicionar a tu madre por un castillo de arena. Ahora, míralo derrumbarse. Di la espalda y bajé del escenario. Romualdo, doña Efigenia y varios asistentes caminaron tras de mí, formando un séquito imponente. Detrás quedaba el caos. Gritos, llantos, flashes de cámaras que no paraban de disparar. Era el sonido de un imperio falso cayendo. Seguí caminando, dejando atrás las cenizas que ellos mismos encendieron con su estupidez. A veces, el precio no lo cobra Dios, sino aquellos a quienes traicionamos. A la mañana siguiente, el cielo de Querétaro estaba gris y pesado, como si llorara por una tragedia que acababa de terminar. Yo estaba parada al otro lado de la calle, frente a la majestuosa Torre del Serna, con un paraguas negro en la mano. La llovizna ligera no alcanzaba a mojar la ropa, pero sí le daba un aire más sombrío a todo. Me quedé allí, en silencio, como una jueza observando la ejecución de una sentencia que ella misma dictó. El equipo del banco, encargado del embargo, estaba trabajando. Unos papeles de sellado color rojo fueron colocados en cruz
sobre la elegante puerta de madera de caoba del penthouse. La misma puerta que yo alguna vez imaginé abriéndose hacia un futuro feliz para mi hija, ahora se cerraba violentamente frente a ella. La primera en ser escoltada hacia afuera fue Marífela. Ya no era la dama altiva y presumida de ayer. Su máscara se había hecho pedazos. El peinado alto y arrogante ahora colgaba deshecho, pegado a su cara demacrada. El maquillaje caro corrido por las lágrimas dejaba marcas negras en sus mejillas y la hacía ver completamente descompuesta. Su vestido de diseñador estaba arrugado. Gritaba desesperada, forcejeando por quedarse con su bolso Hermes de cocodrilo blanco, ese mismo que el abogado Romualdo demostró ante el juez que había sido comprado con dinero desviado de la empresa familiar, pero un policía se lo arrancó fríamente de las manos y lo selló como evidencia. Al otro lado de la calle, su grupo de amigas íntimas Sagrario y Liriana se apretaban bajo un paraguas. No estaban ahí para ayudar, no. Las vi susurrando entre ellas, con una mirada de satisfacción que no podían disimular al ver a la reina del grupo caer de su trono. Noralba, su cómplice, incluso sacó el celular a escondidas para tomar fotos de Marífela escoltada por los policías, probablemente para compartirlas en el chat del grupo de señoras ricas, como si fuera un trofeo. Su amistad era tan falsa como ellas mismas. Roberto salió detrás de su madre. Aquel hombre que antes caminaba con el pecho inflado de orgullo, ahora parecía un pollo mojado. Los hombros caídos, los brazos colgando, caminaba como un alma perdida. Me vio del otro lado de la calle. Nuestros ojos se cruzaron por un segundo. Quiso acercarse, pero sus piernas no respondieron. Sabía que, a estas alturas, ya era demasiado tarde para decir cualquier cosa. Amaranta fue la última en salir. Solo cargaba 2 pequeñas maletas con ropa, todo lo que le permitieron llevarse. El vestido de novia blanco de ayer ya había sido reemplazado por ropa común, pero aún así se veía perdida y desamparada. Al verme, sus ojos se iluminaron con un último rayo de esperanza. Soltó las maletas en el suelo, sin preocuparse de que cayeran sobre la acera. Cruzó corriendo la calle, sin importar el tráfico que pasaba. Corrió hacia mí, intentando abrazarme de las piernas, llorando desconsoladamente. «Mamá, mamá, ayúdame. No puedes dejar que me echen a la calle así. Soy tu hija de sangre. Mamá». Di un paso atrás. Solo un pequeño paso, pero suficiente para crear una distancia imposible de cruzar. El impulso la hizo tropezar, y cayó de bruces en un charco de agua de lluvia acumulada en la acera. Su vestido caro de diseñador quedó manchado de lodo, una imagen familiar, igual que yo en aquellos días duros al volver del trabajo, pero con una actitud completamente distinta. Marífela, al ver eso, también forcejeó para soltarse de los policías. Corrió hacia mí y, sin un gramo de dignidad, se arrodilló en el suelo mojado a unos metros de donde estaba. Empezó a agachar la cabeza una y otra vez, golpeando su frente contra el frío cemento. «Señora Altagracia, presidenta, se lo suplico. Soy un perro. Soy una miserable. Sé que me equivoqué. Haga conmigo lo que quiera, pero no me mande a la cárcel. No me humille delante de todos. Se lo ruego. Tenga compasión». La miré a ella, y luego bajé la vista a Amaranta, que seguía llorando a mis pies. No sentí satisfacción, solo una fría lástima por esas almas perdidas que nunca entendieron que su valor no está en lo que poseen ni en los aplausos falsos. Le hice una seña a Romualdo. Él entendió y sacó un pañuelo de seda blanco impecable que me entregó. Me agaché, no para levantar a Amaranta, sino para limpiar las salpicaduras de lodo que su caída había dejado en mis zapatos. Me enderecé y miré directo a los ojos suplicantes de Marífela. ¿Le preocupa perder la dignidad? Mi voz fue plana, sin emoción. Qué pena, señora. La dignidad es algo que usted nunca tuvo. Lo que perdió hoy fue solo la máscara. Amaranta sollozaba, intentando arrastrarse hacia mí. «Mamá, me equivoqué. Sé que me equivoqué. Es que me manipularon. Me dejé cegar por el lujo». La interrumpí. Mi voz sonó tan fría como el choque de 2 piezas de metal. «No pongas excusas. Tu traición fue una decisión, no un accidente. Y hoy, mamá respeta esa decisión. Madura tuya, dejándote cargar con tu vida tú sola. La justicia puede tardar, pero siempre llega a la dirección correcta de los traidores». Me di la vuelta y caminé hacia el Rolls Royce que me esperaba. La puerta se abrió. Me senté adentro.
El sonido del portazo fue seco y firme, separando por completo mi mundo del caos de llantos y súplicas que quedaban atrás. El coche arrancó. A través del retrovisor, vi cómo sus figuras se hacían pequeñas, y luego se desdibujaban bajo la llovizna. Se veían como montones de basura que por fin habían sido barridos de mi vida y de mi mente. Era hora de limpiar y comenzar un nuevo capítulo. Un capítulo sin sombra de traición. Una semana después, el amanecer se colaba entre las hojas verdes, dibujando rayos dorados sobre el porche de la casa. Yo estaba sentada aquí, en mi silla de mimbre de siempre, con una taza humeante de café de olla entre las manos, respirando el aroma familiar a canela y anís. No me mudé a ninguna mansión lujosa. Usé una parte del dinero para remodelar esta misma casita, el lugar donde viven todos mis recuerdos con Esteban. Las paredes húmedas ahora están pintadas de un color crema cálido. Las viejas ventanas de madera podrida fueron reemplazadas por paneles de vidrio grandes y limpios que dejan entrar toda la luz de la libertad. El jardín, antes lleno de maleza, donde lloré tantas veces en silencio, ahora está repleto de rosales de té, la flor favorita de Esteban. Todo está en calma. Ya no hay burlas altaneras, ni exigencias absurdas. Solo se escuchan los cantos de los pájaros y el suave crujir del viento entre las hojas. Respiré hondo. El aire fresco de la mañana llenó mis pulmones. Ya no sentía el sabor amargo del rencor, solo el aroma limpio de la tierra húmeda después de la lluvia. Ese es el olor de la libertad. Sentía como si la piedra que había estado aplastando mi pecho durante 15 años finalmente se hubiera disuelto en el aire. Dejé la taza sobre la mesita y tomé el portarretratos de plata. En la foto, Esteban sonreía con esa ternura tan suya. Miré fijo a sus ojos en la imagen y sentí como si me guiñara con orgullo. Esteban, susurré. Logré mantener nuestra casa. Protegí el honor de la familia Luján. Pero, más importante aún, aprendí a quererme y a defenderme a mí misma. Justo en ese momento, se escucharon unos golpecitos en la puerta, unos toques tímidos, dudosos. Fui a abrir el portón. Era Amaranta. La vi ahí, parada bajo la luz del amanecer, viéndose pequeña y perdida. Estaba muy delgada. Llevaba ropa sencilla, sin maquillaje ni joyas. Sus ojos estaban hinchados, señal de muchas noches sin dormir. No se atrevía a entrar, solo se quedó pegada al marco del portón de hierro recién pintado. Habló bajito, con la voz ronca. «Mamá, encontré un trabajo de mesera en una fondita. Solo vine para devolverte las llaves del departamento viejo y para pedirte perdón». Extendió el manojo de llaves. La miré. Ya no sentía rabia ni dolor, solo una paz extraña. Tomé las llaves. Mi mano, áspera de tanto trabajar, rozó la suya. Suave. Fue un contacto cálido, pero distante. Le sonreí. Una sonrisa leve, de quien suelta el pasado. Bien hecho. El trabajo honesto te enseñará cosas que el dinero de tu madre nunca podría comprar. Vive con dignidad, hija. No la invité a pasar. Cerré la puerta con suavidad. No fue rechazo, fue una línea necesaria. Había cumplido mi último deber como madre. Enseñarle la lección más importante de su vida. Ahora, el camino que sigue, debe recorrerlo sola. Volví a mi silla de mimbre. Tomé la taza de café, ya algo tibia. Miré al frente, hacia donde la luz brillaba más fuerte. Como ven, la gente suele pensar que el mayor patrimonio de una mujer es su belleza, su familia o su riqueza. Están equivocados. El mayor patrimonio, el único que nadie puede arrebatarte, es la dignidad. Cuando la conservas, puedes perderlo todo, pero aún así puedes caminar con la cabeza en alto. Pero si la vendes barata, aunque estés sentada en un trono de oro puro, no serás más que una mendiga dentro de tu alma. Nunca dejes que nadie determine tu valor por la ropa que llevas puesta o el coche que manejas. Haz que te respeten por lo que tienes en la mente y por la fuerza que guardas en el corazón. Mi vida ha sido como un cactus en el desierto, lleno de espinas. Áspero, pero cuando florece, da la flor más vibrante y fuerte de todas. La historia que acabas de escuchar ha sido modificada en nombres y contexto para proteger la privacidad de los involucrados. No la contamos para culpar a nadie, sino para hacer una pregunta muy real. ¿Cuántas madres están soportando en silencio dentro de su propio hogar? Si fueras tú, ¿elegirías el silencio para mantener la paz, o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz y tu dignidad?
Si esta historia te tocó, comparte tu pensamiento en los comentarios. Y si quieres seguir escuchando historias como esta, suscríbete al canal. Tal vez la próxima historia llegue justo cuando más la necesites. Gracias por haberte quedado hasta este momento.